La comisión tercera, mis compañeros y las personas que nos acompañan de la corporación, señor presidente y nuestro asesor jurídico, vamos a darle debate al proyecto de acuerdo. Señora secretaria, nos da la lectura del orden del día, siendo las 4:15. Con el llamado a lista, señora secretaria. Antonov Velosa Susana. Presente. Durán Rubio Janet. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Quórum deliberatorio decisorio con 3 concejales presentes. Gracias, Doy lectura al orden del día. Comisión Tercera o Administrativa de Asuntos Generales, agosto 26 de 2019. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, consideración y aprobación del acta número 010 de agosto 23 de 2019. Cuarto, primer debate proyecto de acuerdo número 015 de 2019, por medio del cual se abroga el acuerdo número 05 de 2017 y se determina el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio. Quinto, proposiciones y varios. Está en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aprueban el orden del día. Se aprueba con 3 votos de los 3 concejales presentes. Tercero, consideración y aprobación del acta número 010 de agosto 23 de 2019. Está en consideración. Sigue en consideración. Aprueban el acta leída. Se aprueba con 3 votos de los 3 concejales presentes. Entonces damos curso al primer debate del proyecto de acuerdo número 015 de 2019, por medio del cual se abroga el acuerdo número 005 de 2017 y se determina el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio. Entonces, ¿está la ponencia debidamente radicada, señora secretaria? Sí, señora presidenta, se encuentra radicada. ¿Quién es el ponente? Los ponentes son los 3 integrantes de la comisión y la coordinadora de ponentes de la concejal Susana Antonov. Entonces le damos la palabra a la concejal Susana Antonov. Gracias, señora presidenta Doc. Un saludo para los compañeros de la comisión, el concejal Javier, el doctor Cruz, Nelson, doña Mónica y doña Margarita. Entonces voy a hacer lectura de la ponencia. Informe de ponencia del proyecto de acuerdo por medio del cual se abroga el acuerdo 005-2017 y se determina el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio. Proyecto de acuerdo presentado por los concejales Jairo Borrego Alarcón y Javier Díaz Caballero el día 13 de agosto y designando como ponentes al concejal Francisco Rodríguez, a la concejal Janet Durán y como coordinadora de la comisión Susana Antonov Velosa. Hemos revisado el proyecto en mención y damos a conocer nuestras sugerencias. El proyecto presenta una buena redacción, pero no ataca asuntos de fondo puestos que los mismos ya fueron suficientemente determinados y delimitados en el actual reglamento interno vigente de la corporación. Un reglamento estudiado y analizado, sin que se logren avistar elementos estructurales no previstos en la norma vigente. La técnica normativa y en virtud del principio de la economía, no es correcto estar expidiendo una norma sobre el mismo asunto en cada vigencia. Al revés, si existen asuntos por mejorar o cambiar, se hace a través de una norma de modificación. Pero en el proyecto de acuerdo presentado no se observa nada que tenga que ver con la lógica normativa, puesto que ni siquiera está bien usada la palabra abroga, que no tiene nada que ver con el contexto en que se escribe la norma y que significa desde la misma definición de la RAE, Real Academia Española, y la etimología de la palabra una cosa diferente a la que se pretendió decir. No cabría la palabra abrogar, como tampoco subrogar, que tiene un contexto etimológico completamente diferente, ni derogar, puesto que estamos en presencia de un proyecto que lo único que busca es dejar sin efectos una norma anterior, aunque diciendo sustancialmente lo mismo. De acuerdo a lo anterior, no encontramos la necesidad de darle trámite a una norma que no cambie las condiciones normativas del Consejo Municipal y que no ofrece actualización, o en algunos casos se da este articulado. Mejora o condiciona sustancialmente cosas distintas a las que ya está rigiendo la corporación. Tampoco nos resulta conveniente estar cambiando las reglas del juego en lo que tiene que ver con la numeración de los acuerdos del Consejo Municipal, puesto que causaría confusiones y mensajes cerrados a la comunidad, que lo que quiere de nosotros los concejales es más bien acciones a su favor.
Al contrario de lo que se ha mencionado, encontramos que el proyecto va en contra por lo establecido en el decreto 1333 del 86, que funge como régimen municipal, puesto que establece asuntos que no son ni deben hacer parte del proyecto en sí, como las consideraciones, y que tampoco se tienen en cuenta los elementos normativos vinculantes, como la Ley 1431 del 2011, en lo que respecta a los tipos de votaciones en las corporaciones públicas, que sí fue tenida en el reglamento anterior, presentado por la coordinadora de ponentes, Susana Antonio Velosa, Janet Durán Rubio, Francisco Rodríguez Díaz. Entonces, señora Presidenta DOC, ha sido leída la ponencia, y para mi sustentación, pues de todas maneras sí quisiera tener el concepto del doctor Cruz. Entonces voy a dar lectura del mismo. Concepto jurídico: proyecto de acuerdo por medio del cual se abroga el acuerdo número 005 de 2017 y se determina el nuevo reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio. Por medio de la presente me permito rendir las observaciones y comentarios que, desde mi punto de vista y tras un minucioso análisis jurídico en la materia, considero relevantes para llevar a buen término la discusión del proyecto de referencia, análisis de la iniciativa del proyecto. En materia de iniciativa, los honorables concejales están facultados por la ley para presentar el proyecto de acuerdo de referencia, considerando que el artículo 71 de la ley 136 consagra tal prerrogativa. Análisis de la competencia del honorable Consejo Municipal, tal como lo dispone el numeral 10º, el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 137 de 94, el Honorable Consejo Municipal es competente para debatir el proyecto de acuerdo y, si lo estima competente, aprobarlo. Análisis de constitucionalidad y legalidad. Toda vez que el proyecto de acuerdo pretende adoptar una normativa de competencia municipal y en tanto regula un asunto que se ajusta a lo consagrado en el artículo 72 del decreto 1333 del 86 y el artículo 31 de la ley 137 del 94, lo tratado en el proyecto de acuerdo no vulnera presupuesto jurídico de alcance superior. Sugerencias y recomendaciones. El decreto 1345/2010, por el cual se establecen directrices de técnica normativa, expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, estipuló algunos lineamientos para facilitar la elaboración y la revisión de actos normativos previo a su expedición. Dichas directrices buscan garantizar la uniformidad, continuidad y adecuada presentación de los documentos objeto de regulación. Es así que el decreto 1609 del 2015, por el cual se modifican las directrices generales de técnica normativa que trata el título 2 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 del 2015, decreto único reglamentario del sector de la República de Colombia, dispuso en su artículo 21213. Que a las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva le es aplicable la norma en mención. Nos habla también, pues para no ser tan largo el concepto jurídico, porque pues hay que analizar el reglamento interno, que no es cortico, nos nombra el artículo 212121, que nos habla de los parámetros de la Constitución Política, los principios de legalidad, la elaboración, archivo y conservación de la memoria justificativa de la expedición de actos, el deber de información y coordinación con las demás dependencias de la administración, la aplicación de los principios de claridad, precisión, sencillez, la estructura del acto exigida de citar normas de rango superior que otorga la competencia para su expedición y de señalar expresamente aquellas disposiciones que quedan derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas. En cuanto a la presentación del articulado, pues se sugiere armonizar la parte dispositiva del texto. Se sugiere que se tenga en consideración las siguientes anotaciones: corregir la enumeración del articulado en lo referente al artículo 4 sobre atribuciones. Estas, por mandato constitucional y legal, ya se han establecido por medio de leyes de orden superior, por lo cual resultaría redundante describir las establecidas por medio del artículo 18 de la ley 1551 del 2012, que modifica el artículo 32 de la ley 137 del 94. Por consiguiente, se sugiere respetuosamente considerar la eliminación del parágrafo 1, ya que con lo dispuesto en el inciso primero de la misma se define el marco de atribuciones a tener en cuenta. Sobre el artículo 9, corrección de Código Contencioso Administrativo a Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es código vigente. Sobre el artículo 16, falta la facultad de bancadas, la que se refiere a presentar proyectos de acuerdo.
se sugiere un parágrafo aclarativo donde se indique el parágrafo lo anterior sin perjuicio de las facultades o atribuciones que por virtud del presente reglamento u otra forma se les confiere de manera individual a los concejales para participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva corporación. Y se sugiere adicionar por medio de un capítulo lo referente a la elección del personero municipal presentado por el asesor jurídico del Consejo Municipal. Entonces, pues acá, compañeros de la comisión, el doctor Cruz nos da unas sugerencias, nosotros también aquí en la comisión tenemos otras, pero sí quisiera, Presidenta Do, que escucháramos de una manera muy concisa, porque pues ya ahorita a las 5 tenemos nuestra sesión, pero al igual nosotros tenemos, a ver si no se lograse, que se lleguen a 5 y poder determinar si como fue presentado el proyecto o con modificaciones a las conclusiones que lleguemos con el autor, que no se alcanzase, yo sugeriría, es una sugerencia, ya la acataremos al final de esta comisión, si continuáramos después de la sesión que termina 6 o 6:30 o 7 para continuar y que realmente en nuestra comisión quede claridad si se pasa al segundo debate o ya a la plenaria o ya se tomará una decisión pues al final de este primer debate. Entonces sí quisiera, señora secretaria Do, para que se le dé la palabra al autor del proyecto. Tiene la palabra, señor presidente. Muchas gracias, concejal Janet Durán. Muy buenas tardes para todos, el doctor Miguel Cruz, el señor Nelson Amaya, por supuesto Mónica y por supuesto mis queridos concejales y amigos. Bueno, no sé si yo les había comentado a ustedes cuáles fueron las personas que me ayudaron a hacer el reglamento interno que le estoy presentando como proyecto de acuerdo. Suponiendo que no lo hubiera hecho, pues voy a decirles quién fue la persona. La persona que me ayudó a hacer el reglamento interno fue la persona, o es la persona que de pronto nosotros desde el Consejo consideramos que es la persona más conocedora de los consejos municipales, que es el doctor Polo, presidente de la Federación Colombiana de Concejales. Esta persona con su equipo jurídico se encargaron y me ayudaron a hacer de fondo este reglamento para solucionar problemas que hemos presentado y seguramente no solo en el Consejo de Tabio, sino en muchos consejos de Colombia, inconvenientes. Y aparte de eso, ayudar al Consejo de Tabio a darle cumplimiento a la ley. Como ustedes saben, en el 2018 se aprobó el Estatuto de la Oposición, que obligatoriamente debe ser incorporado en todos los reglamentos internos de los consejos municipales. Como autor del proyecto solo busco eso, darle cumplimiento a la ley, que el Consejo de Tabio tenga ya incorporado los estatutos de la oposición en su reglamento. Realmente ese es mi anhelo, con esa intención lo hago, de legalidad, una cuestión de legalidad. Yo podría decir casi que esto es un trámite que se requiere hacer en el Consejo. Aparte de eso, como concejal en estos últimos 3 años que se modificó el reglamento interno que teníamos antes, nos damos cuenta que aún habiendo tratado de solucionar ciertas cosas en los artículos, nos quedaron varias falencias, varios errores que todavía nos han costado, como por ejemplo el inconveniente que pasó que di aquí en las sesiones del Consejo. Seguramente si tuviéramos más claridad, más herramientas para evitar ciertas cosas, seguramente podemos hacer las cosas mejores desde acá.
Tenemos muchas dudas, concejales, respecto a las ponencias, después que se asignan, qué tiempo se tiene que tener el concejal ponente para radicar nuevamente. Todas esas cositas se buscan en este momento solucionar de raíz. Y seguramente si nos comenzamos a mirar artículo por artículo, vamos a encontrar varios errores que con ayuda de ustedes y de la plenaria podemos solucionar de fondo y así tener y dejar un reglamento interno muy completo para evitar a futuro inconvenientes como los que se han venido presentando anteriormente. Como dije anteriormente, concejales, y valga la redundancia, esto es un proyecto de acuerdo que busca actualizar el reglamento e incorporar los estatutos de la oposición. Yo creo importante darle trámite para plenaria para que entre todos perfeccionemos el reglamento interno de nuestro Consejo Municipal. Muchas gracias, presidente Adol, y gracias, concejales, por escucharme. Siga, señor ponente. Gracias. Sí, realmente, y queríamos manifestarle al concejal Javier que aquí tenemos precisamente las actas de cuando fue estudiado este proyecto de acuerdo vigente. Realmente pues fue un acuerdo muy estudiado porque prácticamente se derogó el que estaba anterior porque pues no llenaba las expectativas y faltaba mucha información normativa, como usted muy bien lo dice, todo ha ido cambiando. Cuando se pasó la plenaria, casi fueron 5 o 6 horas en los cuales se tomó artículo por artículo para que precisamente cada uno de los concejales observara y mirara qué se le podía modificar de acuerdo a lo que se había hecho en la comisión. Faltaban cosas, como usted muy bien lo decía, el uso de la palabra, no había claridad de pronto en la votación, la intervención de la comunidad, los tiempos, la ley de bancadas, que veo que en este reglamento interno se hace una muy buena ampliación de la ley de bancada, la ley de oposición, que como usted muy bien lo dice, no lo tiene porque pues, lógicamente hay que ir realmente cambiando y modificando y que realmente quede para la posteridad o de pronto el nuevo Consejo Municipal van saliendo normas que los cuales deben ir siendo incorporadas. Pues nosotros yo como coordinadora, la idea nuestra era que no es decir, ya de abrogar o derogar es prácticamente dejar sin vigencia todo el esfuerzo que realmente se hizo, porque esto no fue de un día o 2 días, fueron de ir trayendo cosas que faltaban a la comisión y luego tomar artículo por artículo para que quedase un buen proyecto de acuerdo. Acá pues como no fue presentado, se abroga, es prácticamente dejar esto a un lado y prácticamente está cambiado totalmente todo. Yo veo que en el proyecto vigente pues teníamos muy aparte la intervención o el uso de la palabra y aquí se está incorporando pues en las bancadas, que es un capítulo pues que sí debe ir, un capítulo cómo es que las bancadas pues deben tener su función, pero pues realmente se deja de lado un proyecto de acuerdo que realmente se le estudió, que la idea, pues cuando se dijo de pronto hay cosas que están faltando, y usted muy bien lo decía, concejal Javier, el uso de la palabra para la persona que de pronto quiera intervenir, que ya se tiene muy clara que eran 5 minutos, la intervención de las bancadas, que hay veces el presidente es el que debe dirigir ello. Yo, como coordinador y que lo vimos, por lo menos, la información de la ampliación de la bancada
qué bueno que quedase en el proyecto, en el reglamento interno. Lo mismo lo de la ley de oposición. El cabildo abierto, se dejó pues una mención de cómo era que se realizaba un cabildo abierto, pues ya el autor pues nos da una información pues mucho más clara de lo que se tenga. Tenemos duda, y nosotros pues la tenemos, de cuando se habla o toca aquí la tabla de lo que nosotros a que tenemos derecho. No sé si deba realmente eso quedar en un reglamento interno. Pues yo veía, pues tiene uno que ayudarse con otros reglamentos internos de otros municipios, y pues tocábamos pues esa parte, que si era realmente necesario que esa tabla pues estuviese presente en este reglamento interno, que todo lo que tenemos derecho, no, fabuloso, porque pues debe quedar inmerso en nuestro reglamento interno. Pues ya mis compañeros pues interpretan con inquietudes, ¿sí?, que tienen al respecto. Mi posición, y yo pienso que la de los tres, es que no se deje de lado este reglamento interno que está, sino que se incorporen pues realmente partes o temas que realmente usted está tocando, el autor del proyecto está tocando al presentar este proyecto de acuerdo. Entonces pues la idea es darle acá un debate. Ya decidiremos si con las sugerencias que haga la comisión pasa a la plenaria, o ya se mirará pues al final de las intervenciones que tengan mis compañeros a qué se llegue. Entonces, señora presidenta, no sé si alguno de ustedes tenga inquietudes, ya que tenemos aquí al autor del proyecto. Concejal Francisco. Gracias, presidenta. Con un cordial saludo para la Comisión de Gobierno, para el ponente, para el autor del proyecto, el concejal Javier, presidente de la corporación, el doctor Cruz, para Nelson, Mónica, señora Margarita. Pues teniendo en cuenta, no he tenido el tiempo suficiente para revisar totalmente nuestro reglamento, pero sí quiero manifestar que en muchos artículos se cambiaron muchas cosas, ¿sí? Entonces, debido a esto, hay que tener en cuenta que hemos tenido 4 o 5 proyectos para presentar en las últimas 10 sesiones. Yo pienso que tomar una decisión así de ir a aprobar un nuevo proyecto sin leerlos, teniendo en cuenta que en sesiones de cuando se presentó el proyecto pasado, no fueron 1 ni 2, sino 3 sesiones para poder llegar a un acuerdo y poderle dar aprobación a este proyecto. Entonces yo sí pues manifiesto que no tuve el tiempo suficiente, y en lo poco que se estudió se presentaban muchas modificaciones en el nuevo proyecto. Entonces, señora presidenta, yo pienso que debemos de darle como trámite en presentar este proyecto nuevamente en el mes de noviembre con tiempo suficiente, teniendo en cuenta que ya estamos en una temporada de elecciones. Entonces es muy complicado darle manejo a este tema. Entonces yo sí manifiesto que no tengo las herramientas suficientes como para aprobar en este momento un proyecto que no es claro, realmente no es claro para mí. Gracias, presidenta. Siga, señor proponente. Bueno, con todo el respeto que se merece el concejal Francisco Rodríguez Díaz, que de antemano le pido disculpas si le llego a faltar el respeto o ofender. Creo que en el momento mismo que nosotros nos postulamos a concejales, debemos ser conscientes que tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande, y por ende debemos tener también la disponibilidad del tiempo. Concejal, hombre, si usted no tiene el tiempo para estudiar un proyecto donde seguramente la concejal Janet, la concejal
Susana y por supuesto mi persona, si lo tenemos, yo creo que no debe dar eso como excusa. Me parece una falta de respeto de su parte decir que el proyecto de acuerdo se debe presentar en otro tiempo porque usted no tiene tiempo para estudiarlo. Vuelvo y le repito, le pido disculpas si le llego a faltar el respeto a ofender, pero a mí no me parece que sea una excusa para el Consejo Municipal de Tabio que usted diga que no tiene el tiempo del mundo, ¿sí?, para estudiar un proyecto y que lo retire y lo envíe y lo presente en otra oportunidad porque usted no tiene el tiempo para leerlo. No me parece, concejal. Siga, concejal. Francisco. Gracias, presidenta. Sí, lo que dice el presidente de nuestra corporación tiene toda la razón, sí, señor. Pero, señor presidente, para revisar 168 artículos de un proyecto, yo no creo que eso sea tiempo de 2 o 3 horas. Usted se puede dar cuenta que hemos tenido los proyectos del Personero, del Diego Gómez de Mena, todos esos proyectos, eso no son de analizar en 2 o 3 horas, o analizar un proyecto uno por día. Le manifiesto que yo estuve hablando con 2 o 3 asesores y revisamos algunos artículos, ¿sí? Entonces yo sí ofrezco disculpas por no tener el tiempo completo y para analizarlo debidamente, porque pues por cuestiones de los otros proyectos no me quedó el tiempo suficiente. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Bueno, voy a dar también yo mi intervención. Como concejal veo que este proyecto técnicamente pues no es viable en cada vigencia estar cambiando la regla de juego, digámoslo así. Aparte que encontré consideraciones en el proyecto, por lo tanto, de acuerdo a unas capacitaciones que hicimos hace años, ese proyecto violenta lo establecido en el decreto 1333 de 1986, que funge en la palabra, en los proscritos, donde estamos hablando de las consideraciones, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un error al no haber retirado esta palabra. Y sí se me hace irresponsable darle trámite a este proyecto con un tiempo tan corto, porque sí hemos tenido, yo creo que este mes hemos salido aquí del Consejo todos los días 3 y 4 de la tarde debatiendo los distintos proyectos. Por tanto, no hay el suficiente estudio o el estudio responsable para poder realmente votarle a este proyecto favorablemente. Yo también recomendaría al autor del proyecto, para que no se pierda el trabajo, sea retirado para pasarlo en el mes de noviembre. Siga, presidente. Voy a utilizar la misma frase que utilicé con el concejal Francisco Rodríguez, que si le llega a faltar el respeto, le pido disculpas. Es vergonzoso escuchar eso de otro concejal, decir que no tienen el tiempo. ¿Y quién le dijo a los concejales que nuestro horario es de 5 a 6 o de 5 a 7 o de 5 a 8? Nosotros tenemos que tener la disponibilidad de tiempo, y si se requiere para presentar un proyecto de acuerdo, se requiere 5 horas, 6 horas, 7 horas para darle trámite, pues nos toca hacer ese esfuerzo en pro de nuestro Consejo Municipal. Es que lo que yo les estoy presentando no es un proyecto para hacer el tapete del Consejo. Yo les estoy presentando el proyecto para incorporar los estatutos de la oposición, que es de ley. Estoy presentándoles el proyecto para modificar unos artículos de fondo que nos han presentado inconvenientes.
Es que esto no es un proyecto de pataleta del presidente de la corporación, este no es un proyecto de pataleta del concejal Javier que quiere otro proyecto más para quitarnos el tiempo. Es que yo no pretendo en ningún momento, concejales, manipularles el tiempo a ustedes. Yo quiero y busco que el Consejo Municipal de Tabio tenga un reglamento, ¿sí?, acorde a la normatividad vigente. El estatuto de la oposición se aprobó el año pasado. Si en estos momentos nosotros modificamos el reglamento interno y el próximo año se requiere, perdón concejales, qué pena con ustedes interrumpirlo, préstenme atención, si el otro año se requiere modificar nuevamente el reglamento interno, se modifica nuevamente, porque es que esto no es que si se modificó este año, entonces ya se tiene que perpetuar para el resto de las eternidades en el Consejo. No, si se requiere modificar, si sale una nueva ley y si necesita incorporar unos nuevos artículos, pues se necesita hacer. Es que el reglamento interno del Consejo no tiene una vigencia de 2 meses o de 1 año o de 5 años. Se modifica todas las veces que se requiera acorde a la normatividad. Siga, señor ponente. A ver, cuando hicimos lo de la ponencia, no era presidente o autor del proyecto que nosotros quisiéramos no darle el trámite que se mereciera. Realmente mi posición es que estuve en un debate de un proyecto de acuerdo también de un reglamento interno en el cual le dimos un tiempo considerable. Y yo se lo decía cuando comencé a explicar la ponencia. Hay artículos que merecen su atención, como es lo de la ley de oposición, la ampliación de la ley de bancadas, la aclaración de lo del cabildo abierto, y si habían inquietudes por parte de la comisión, que era lo del artículo 47, retención en la fuente, y aquí como teníamos a nuestro asesor, si esa retención en la fuente, pues sería viable que estuviese tanto el parágrafo 1 como el parágrafo 2, porque pues lógicamente mirábamos otros proyectos de acuerdo en los cuales pues se reconocía y se veía a qué teníamos derecho cada uno de los concejales, y sí queríamos como la aclaración de ese artículo, lo de los derechos y deberes, que no está inmerso en el reglamento interno. Y yo lo dije cuando comencé mi intervención, no es derogar completamente todo este reglamento interno, sino lo que decía el autor al comienzo, qué cosas hay que modificar y qué cosas hay que adicionar. Lo teníamos, por ejemplo, el uso de la palabra proposiciones en un capítulo aparte, aquí ya estaba inmerso en la ley de bancadas. Entonces era que se mirara si era viable o no, pues que en la ley de bancadas pues hubiese de una vez la intervención o se dejaba como estaba en el proyecto anterior. Lo de la ley de oposición era adicionarlo, lo de la ley de bancadas, su ampliación, lo del cabildo abierto, su ampliación, los deberes y derechos que realmente no estaban acá inmersos en nuestro proyecto, en el acuerdo vigente, pues era precisamente, eso sí lo veía yo en otros proyectos, los deberes y derechos que no estaban inmersos acá. El perfil de la secretaria, en el cual, acá lo decía en el proyecto de acuerdo presentado, que si realmente ese perfil era una persona que fuera bachiller o que tuviese un título, entonces eso no estaba en el acuerdo vigente, cómo debía ser el perfil de la secretaria, si de pronto pudiese ser que sea una persona que solamente tenga el bachillerato o algo de estudios de secretaría, que eso está en el proyecto actual. Entonces son temas que son importantes incorporarlos,
pero que no, mi punto es que no se derogue en su totalidad todo este proyecto, que realmente hubo un estudio muy juicioso por parte de un asesor y un estudio muy juicioso por parte de la plenaria en cada artículo. Es decir, acá se incorporan cosas importantes que uno tiene que estar, como usted muy bien lo dice, presidente, con la actualidad. Entonces, pues mis compañeros daban su posición de que de pronto no se trabajara y no se pasara pues a la plenaria, si había cosas que incorporar, se necesita lógicamente el tiempo. Mire, y la verdad lo que dicen ellos es cierto. Ahorita el presidente dice, no, si no es porque de pronto me avisan, pues que hoy era el debate del proyecto, porque pues fue presentado pues el 13 de agosto, habían otros anteriores, ellos tenían su estudio pues de otros proyectos de acuerdo. Yo les dije, no, tenemos que ser responsables en darle este debate hoy lunes, que se llegase a pasar a la plenaria. Son 2 días para que entre miércoles y jueves se pudiese debatir, o en una sola sesión, porque eso sí, señor presidente, si llegase a pasar, pues hay que tomar, y el doctor Cruz lo dialogábamos con él artículo por artículo, haciendo un cuadro comparativo del que fue presentado al que está en este momento, para darle su estudio, qué fue lo que se incorporó, que pues esa fue la idea que se hizo realmente. Entonces el tiempo que se le ha dado pues a este nuevo proyecto, presidente, usted muchas veces pues nos mandó sugerencias, hay veces yo por lo menos no envié ninguna, la verdad, y hay veces uno decía, hay que incorporar por lo menos en reglamentos anteriores no estaba que cuando yo presentara una proposición tenía que tener también la firma de los 3, que de pronto alguien presenta una proposición de citar a alguien, pero uno de ellos o uno de la bancada no está de acuerdo, pero toca firmar para que sea aceptada ya, pero hay que explicar el voto en el momento en que se haya la votación. Entonces son cosas que quedó inmerso, que tienen que ser los 3 para que pueda pasar la proposición. Pero mire, yo le digo, el proyecto presentado, sí, se ve que realmente fue estudiado, se aclararon muchas cosas, se adicionaron muchas, pero yo sí quiero que no se deje de lado lo que está acá en este proyecto, que también fue estudiado y analizado en su momento. Entonces que realmente pues miremos pues como esas inquietudes, pero pues ya se entrará pues a la votación de cada uno de los compañeros. Entonces pues esa era la posición que yo tenía, que realmente se trabajó temas que deben de quedar inmersos en el reglamento interno, presidente. Concejal Janet. Siga, presidente. Muchas gracias, concejal Janet. Bueno, como había dicho anteriormente, el doctor Polo, con toda su experiencia y sabiduría en el área de la administración y por supuesto de los consejos municipales, me colaboró muchísimo. De ninguna manera quiero afectar el acuerdo municipal vigente. Pues la idea no es cambiar completamente los artículos del otro, sino que si se puede, y a potestad de ustedes, fusionar los dos, el acuerdo vigente y el proyecto que presento, donde claramente tenemos las herramientas para hacerlo, porque es potestativo del Consejo Municipal modificar el título, modificar el articulado de un proyecto. Tenemos esa potestad que lo puede corroborar nuestro asesor jurídico, y la norma nos lo permite. Los concejales pueden modificar lo que quieran de los acuerdos, si a bien lo tienen. Decía la concejal Susana, las modificaciones nuevas que tienen este nuevo
proyectos, por ejemplo, de la ley de las bancadas, los tiempos, los estatutos de la oposición. Pues si ustedes quieren, entonces hacemos la fusión de los artículos que están vigentes actualmente y se le incorpora las cosas nuevas que tiene el nuevo proyecto, para de esta manera hacer un reglamento interno muy bueno para el Consejo, coger lo mejor de los dos y así esclarecemos todas las dudas que se nos han presentado, todos los inconvenientes que se nos han presentado desde el Consejo. De mi parte no tengo ningún problema que lo mejor de cada uno de los proyectos se fusione y saquemos un proyecto, un reglamento interno del Consejo muy buenísimo. Por ejemplo, decía la concejal Susana también el tiempo que le dedicaron la vez pasada a la creación de ese reglamento interno, pero ese tiempo se lo dedicaron, fue en comisión, porque cuando pasó a plenaria se aprobó todo por bloque y de pronto creería que por eso quedaron tantos inconvenientes y tanta falencia. ¿En qué sí estoy de acuerdo con ustedes? En que sí debemos dedicarle más tiempo para que de lo que nos estamos quejando en estos momentos, de la falencia que tiene el reglamento vigente, pues no se presente el mismo inconveniente, que le dediquemos el tiempo necesario, ya sea en comisión y si es posible, pues no sé si bien tienen ustedes de aprobarlo, pasarlo a plenaria y en plenaria lo estudiamos bien artículo por artículo, haciendo las observaciones que se van a fusionar lo mejor de cada proyecto. Y si es necesario pedir prórroga de tiempo para estudiarlo bien artículo por artículo y hacer un proyecto de acuerdo, un reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio ejemplar, pues lo hacemos. No sé si ustedes consideran mi propuesta. Presidente, ahí nos está pues abriendo otras puertas, concejal Yané, concejal Francisco, en el cual pues ya el autor del proyecto no quiere derogar completamente este reglamento interno, sino coger de lo que él acá incorporó o adicionó, que era, por ejemplo, lo de la ley de oposición, mirar un poquito más acerca de esta declaración del artículo 45 de la declaración de renta, mirar un poco más lo de la ley de bancadas, lo del cabildo abierto, que lo amplía muy bien, pues es irle incorporando cosas nuevas, pero dejar también, por decir algo, es un ejemplo, las atribuciones constitucionales del Consejo. Si vemos que acá pues están bien y que ya de pronto acá dice lo mismo, pero acá es una manera mucho más resumida y más clara, pues se deja tal como fue presentado. Eso es lo que él acá nos está proponiendo, de que miremos qué partes serían o temas a tratar podíamos incorporar o dejar acá en la comisión para que puedan estudiarse en la plenaria. Otro tema importante que nos sugería pues el doctor Cruz en su concepto jurídico era precisamente lo de la elección de personero, que en algunos lo toca totalmente todo, pero ahí como puede con la ley haber cambios, simplemente es tocar la ley, la normativa para la elección de personero. Entonces, no sé, compañeros, si vamos un momentico o qué. No declarada. Él está diciendo que nos incorporemos unos artículos, pero no dejar de lado el que está vigente y que la plenaria lo pueda estudiar. Es que para modificar todo. Doctor Cruz, no, es que por eso se pasa en la plenaria y vamos a tener 2 días
para con cada 2 días o una sesión para poder hacer ese debate en plenario. No es que nosotros nos toque, Francisco. Estaríamos siendo responsables si de pronto decimos negativo a algo que él nos está proponiendo. Doctor Cruz, ¿nos sugiere alguna cosita o no? Bueno, espere, me parece que no ha terminado. A ver, chicos. Yo la verdad como coordinadora del proyecto. Señor. Sugiero en la sesión de hoy, presidente, está lo del Diego Gómez de Mena. Yo sugiero a los 2 compañeros de la comisión que después de que pase la sesión podamos continuar en este debate y dejar de una vez la claridad, porque no tendríamos el tiempo si lo dejamos para mañana. Si hoy decidimos que aquí, con acuerdo con el autor, pasen algunos artículos a la plenaria, teniendo en cuenta este proyecto de acuerdo que está vigente y que es el que de ahí nos vamos a detener y adicionar los artículos que son importantes que estén ahí. O sea, hay unos artículos que es importante que esté la normativa vigente, pero él está de acuerdo en que no va a ser derogado completamente, sino modificado, y acá está el autor, algunos artículos del proyecto vigente. Entonces propongo que después de la sesión nos reunamos la comisión y el autor. Está en... ¿Cómo se dice? Toca con el llamado a lista. El llamado a lista, señora. Está en discusión la proposición. En consideración la proposición. Tiene que ser el llamado a lista. Sí. Por favor. Llamado a lista, señora secretaria. Antonov Velosa Susana. Positivo. Durán Rubio Janet. Negativo. Rodríguez Díaz Francisco. Negativo. Se niega la proposición con 2 votos negativos y 1 positivo. Entonces continuamos con... Entonces continuamos. Declaramos la suficiente ilustración. Entonces, declarada la suficiente ilustración, vamos pues a dar la votación del proyecto de acuerdo que fue presentado. Yo sí hubiese querido... La presidenta. O sea, ¿cómo quedaremos ahí? ¿Que no pase o que sí pase? Entonces, Yo a votación quería para que pase pasar. a segundo debate. Para que pase a segundo debate. Antonov Velosa Susana. Positivo. Durán Rubio Janet. Negativo. Rodríguez Díaz Francisco. Negativo. Se niega para que pase al segundo debate el proyecto de acuerdo objeto de debate con 2 votos negativos y 1 positivo. Siguiente punto, señora secretaria. Proposiciones y varios, no hay proposiciones radicadas. Entonces, siendo las 5:02, damos fin a la sesión de comisión tercera.